Paulo Freire fue un educador y filósofo conocido por su influyente obra en el campo de la pedagogía. Su enfoque educativo ha tenido un impacto significativo en la educación a nivel mundial. Su obra más conocida, Pedagogía del Oprimido, presenta una crítica a la educación bancaria y aboga por una educación problematizadora. Considera que la verdadera educación no es solo teoría, sino que debe traducirse en acción concreta que transforme la realidad. Otro concepto central en la teoría de Freire es la concientización, un proceso para desarrollar una conciencia crítica sobre la realidad social y política. A pesar de su fallecimiento el 2 de mayo de 1997, el legado de Paulo Freire continúa vivo en el campo de la pedagogía. Su visión de una educación liberadora y su compromiso con los oprimidos siguen siendo relevantes en la lucha por una sociedad justa. Paulo Freire nace el 19 de septiembre de 1921 en Recife, una de las zonas de mayor pobreza de Brasil. Su padre fue un oficial militar llamado Joaquim Temístocles Freire y su madre fue ama de casa. Su nombre era Edeltrudes Neves Freire, formando parte de una familia de clase media pobre. Durante sus primeros años de vida, vive acontecimientos que son devastadores para la economía de su país y que influyen en su pensamiento posteriormente. En 1929 experimenta los efectos negativos de la Gran Depresión en Brasil, país que dependía en gran medida de la exportación de café, cuya demanda se redujo drásticamente, afectando gravemente la economía brasileña. La caída de las exportaciones y los ingresos llevó a una fuerte devaluación de la moneda brasileña, lo que incrementó la inflación y el deterioro aún más de las condiciones económicas del país. La crisis económica culminó en la Revolución de 1930, que resultó en el derrocamiento del presidente Washington Luiz y el ascenso de Getúlio Vargas al poder, lo que marcó el inicio de una era de centralización del poder y autoritarismo en Brasil. Así, Freire vive en la ciudad de Recife hasta los 10 años, cuando en 1931 su familia se traslada a la ciudad de Jobatao, a consecuencia de la Gran Depresión. Estos acontecimientos marcan su vida. Al criarse con carencias económicas, es consciente de que las personas de bajos recursos necesitan ayuda y encuentra en la educación el medio perfecto para hacerlo. En 1934, a los 13 años, pierde a su padre, quien era el sostén de la familia. Durante su formación, tiene una fuerte influencia cristiana al estudiar su educación secundaria en un colegio católico y trabajando en una parroquia desde muy joven. Se forma en un instituto superior de estudio brasileño donde hay participación de pedagogos cristianos como Teixeira y Acevedo. En 1937 consigue una beca en el colegio Osvaldo Cruz de Recife, en donde cursa los últimos años de la secundaria. Años después, en la misma institución y con apoyo del doctor Aloisio Pessoa de Araujo, Paulo será profesor de portugués por varios años. Después de una escolaridad dificultosa, a los 20 años, en 1941, empieza a estudiar en la Facultad de Derecho en la Universidad de Recife, en Brasil. Además, estudió filosofía, específicamente fenomenología y psicología del lenguaje. Aunque fue admitido en el Colegio de Abogados, nunca ejerció la abogacía. En cambio, prefirió trabajar como profesor de portugués en una escuela secundaria. En 1944 se casó con la profesora Elsa María Costa de Oliveira, una maestra de primaria con quien tuvo 5 hijos y con quien al compartir sus ideas comienza a hacer foco en lo educacional. Eu era uma grande educadora e que inclusive não acreditava que eu fosse outra coisa que não educador. Um papel indiscutível na minha vida durante um longo período em que nós vivemos sem hiatos, casados durante 42 anos, é um tempão, um negócio fantástico. En 1946 fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado de Pernambuco. Trabaja principalmente con personas de bajos recursos que eran analfabetas, en este momento cuando adopta el método de variación de teología de la liberación. Desde 1889 y hasta 1988
El derecho al voto estaba restringido a personas que supieran leer y escribir. Esto excluía y discriminaba a un gran porcentaje de la población brasileña, razón que preocupaba a muchos, incluyendo a Paulo Freire, quien aceptó trabajar en el Servicio Social de Industria, SESI, en 1947 e ingresó al área de proyectos de la asistencia social. Su trabajo en el SESI le permitió viajar por Brasil y esto lo encaminó en el campo de la educación. En 1955 es nombrado profesor de pedagogía en la Universidad de Recife. En este mismo año crea el Instituto Capibaribe, con la intención de que este fuera una escuela de enseñanza primaria con énfasis en la formación de docentes y que a su vez se le brindaran diversos cursos a la comunidad. En el año de 1959 presenta su tesis doctoral para obtener su efectivización en la Escuela de Bellas Artes titulada Educación y Actualidad Brasileña. Al año siguiente funda el Movimiento de Cultura Popular, donde amplía su concepción sobre alfabetización y educación de adultos. En 1961, a sus 40 años, fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife, y al año siguiente tuvo la oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías cuando les enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantas de caña de azúcar de Angico, Río Grande, del norte en tan solo 45 días. Que se levantou dia durante o processo da busca, da pesquisa, e foi ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse, Joaquim, que passa, que há contigo? E ele riu, olhou para mim e disse, puxa, Nina é o nome de minha mulher. En respuesta a estos buenos resultados, Freire es nombrado director del Plan Nacional de Alfabetización en 1963. Aprobando la creación de 20.000 núcleos de alfabetización en todo Brasil, donde se enseñaría a leer y escribir a partir de las propias realidades de la gente. A dichos núcleos los llama círculos culturales. Sin embargo, en 1964, Brasil es sacudido por un golpe militar que tiene como consecuencia la finalización del proyecto que estaba trabajando Freire. El golpe militar fue un evento crucial que marcó el inicio de una dictadura militar que duró hasta 1985. Comenzó el 31 de marzo de 1964, cuando unidades militares en Minas Gerais, lideradas por el general Olímpio Mourão Filho, se sublevaron contra el gobierno de Goulart, quien al darse cuenta de la falta de respaldo militar y para evitar una guerra civil, decidió exiliarse en Uruguay. El 9 de abril de 1964 se emitió el Acto Institucional número 1 que permitió a los militares purgar opositores y reestructurar el gobierno. Humberto de Alencar Castelo Branco fue designado presidente y se inició un régimen autoritario. Freire, siendo etiquetado como traidor, fue encarcelado por la dictadura durante 70 días y encontró protección en la Embajada de Bolivia, gobierno que lo contrató como asesor del Ministerio de Educación. Sin embargo, al llegar a la ciudad de La Paz, es testigo de un nuevo golpe de Estado, por lo que se marcha a Chile, comenzando así su exilio. Permanece en Chile durante 5 años y trabaja en el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria y en la Oficina Gubernamental Especial de Educación de Adultos. Freire publica su primer libro, La Educación como Práctica de la Libertad, en 1967. Este es bien recibido, lo que le permite viajar a Estados Unidos para presentarlo en conferencias organizadas por distintas universidades. Pero es en 1968 que escribe su obra más famosa, La Pedagogía del Oprimido, que fue publicado en inglés y en español durante los años 70. Debido al conflicto político brasileño, el libro La Pedagogía del Oprimido sería publicado en Brasil hasta el año de 1974, cuando el general Ernesto Geisel tomó el control de Brasil. Un año después, Freire fue invitado a enseñar en la Universidad de Harvard como profesor visitante. Posteriormente, en 1970, se unió al Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra, Suiza.
donde continuó su trabajo en educación y desarrollo comunitario en diversas partes del mundo. Entre 1975 y 1980, trabaja en Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Angola y Nicaragua, lugares donde se posiciona como un militante comprometido con la liberación de los pueblos oprimidos. Durante las décadas de los 70s y 80s, la dictadura militar se tuvo que enfrentar al creciente movimiento de oposición. El proceso de apertura política comenzó bajo el presidente Ernesto Geisel y continuó con João Figueiredo, culminando en la elección indirecta de Tancredo Neves como presidente en 1985. Aunque su muerte llevó a José Sarney a asumir el cargo y marcar el retorno formal a la democracia. Una vez establecida la democracia en Brasil, Freire retorna a su país en marzo de 1980. A su llegada lo recibe una multitud, un hecho inédito para una figura intelectual. Al volver a Brasil ocupará puestos en el magisterio y en dos universidades de Sao Paulo, la Universidad Estatal de Campinas y la Pontificia Universidad Católica. Esta última acogió a muchas personas perseguidas por el régimen militar. Freire y otros intelectuales presentes en la PUC ayudan a organizar los programas de posgrado en esta universidad. Tras el fallecimiento de su primera esposa en 1986, en 1987 contrae matrimonio con Ana María Araujo, hija del director Aloysio Pesosa de Araujo del Colegio Osvaldo Cruz. En 1968, el Partido de los Trabajadores gana las elecciones municipales de Sao Paulo. Gracias a este acontecimiento, Freire asume el puesto de secretario de Educación. En noviembre de 1988, en el gobierno municipal de Luísa Erundia de Souza, de la ciudad de Sao Paulo. La política de Freire se basa en 4 objetivos principales: ampliar el acceso y permanencia de los sectores populares a la educación pública, democratizar el poder pedagógico para que todos se vinculen en una planificación autogestionada, fomentar la construcción colectiva interdisciplinaria y la formación pertinente del personal docente, y contribuir a la eliminación definitiva del analfabetismo. Sin embargo, se enfrenta con un enorme conflicto de principios, pues Freire, crítico del Estado, ahora es un funcionario público. Aceptó el cargo al creer que podía modificar la estructura de la enseñanza, pero por las presiones ejercidas desde la burguesía, la oposición, la política y la prensa, lo llevan a renunciar a su cargo el 27 de mayo de 1991. El 2 de mayo de 1997 muere Paulo Freire en Sao Paulo, a consecuencia de una falla cardíaca. En general, la obra de Paulo Freire abarca una amplia gama de temas relacionados con la educación, la pedagogía, la política y la justicia social. Algunas de sus obras son: Educación como práctica de la libertad, publicada en 1967, donde explora su concepto de educación como un acto de liberación, destacando la importancia de la participación activa y la reflexión crítica en el proceso educativo. Pedagogía del oprimido, publicada en 1968, es una de las contribuciones más influyentes en el campo de la pedagogía crítica y la educación. La importancia del acto de leer, publicado en 1989, es un libro coescrito por Paulo Freire y Ana María Araujo Freire, donde exploran el papel de la lectura en el proceso de liberación y conciencia crítica. Analiza cómo el acto de leer puede ser una herramienta poderosa para la transformación personal y social. Pedagogía de la Esperanza, publicado en 1994, una continuación y ampliación de la pedagogía del oprimido. Las prácticas y pensamientos de Freire fueron un refugio para miles de jóvenes latinoamericanos en el ámbito educativo, en luchas sociales y en la política. Fue una persona interesada en ayudar a los más necesitados, trayendo consigo una propuesta revolucionaria. Debido a su formación ideológica, Paulo Freire podía leer la realidad con pares opuestos, mirada que se ve reflejada en toda su obra. Así encontramos libertad y opresión, educación bancaria y educación problematizadora, entre muchos otros términos que utiliza durante su camino de la educación. Freire responde a la pregunta: ¿cómo se reproduce el sistema de opresión y de dominación? Así separa la sociedad en oprimidos y en opresores. El opresor es el que decide que vale más su libertad que su vida y está dispuesto a jugárselo todo. Mientras tanto,
El oprimido es aquel que valora más su vida que su libertad y está dispuesto a someterse con tal de no perecer. Por lo tanto, terminan constituyéndose uno en amo y otro en esclavo, respectivamente. El oprimido se convierte en humano al formarse para servir correctamente al amo, y el opresor se ve reducido a un saciador de sus deseos y sus instintos, asemejándose más a un animal. Por ende, en esta relación el opresor no es solamente quien oprime, sino también quien deshumaniza al que cree inferior, y por lo tanto se deshumaniza a sí mismo. La deshumanización se caracteriza por la pérdida de la esperanza y de la autoestima, lo que los lleva a tener actitudes destructivas. Y también sufren fatalismo, que es un pesimismo ante todo, y que los lleva a creer a que nada puede cambiar. La deshumanización y el fatalismo llevan una incapacidad a decir no puedo o no conozco. Entonces el fatalismo más incapacidad más deshumanización resulta en la dominación. Dominar o domesticar es lo que los opresores buscan. Ellos quieren adormecer la conciencia, infundir temor, acostumbrar a no opinar y generar desunión entre los propios oprimidos. Pues están convencidos de que son más, en consecuencia los oprimidos creen ser menos. Los opresores son quienes mandan y los oprimidos obedecen. Los opresores saben todo y los oprimidos no saben nada. Los opresores sienten que deben dominar y los oprimidos sienten culpa y vergüenza, por tanto se acomodan a esta realidad de dominación. El kit de la cuestión del por qué se reproduce el sistema de opresión es el hecho de que todos llevamos al opresor dentro, en el profundo anhelo de llegar a ser nosotros mismos los opresores. Los opresores buscan nuevas formas de mantener el poder y los oprimidos los admiran y desean ser como ellos. Para que siga en marcha el sistema opresor se requiere mantener dóciles, calladas y dormidas a las personas oprimidas. Esto por medio de mitos. Ejemplo, el mito de la libertad, de que todos pueden ser empresarios, el heroísmo de los oprimidos, de la movilidad social, querer es poder. Para Freire, el sistema educativo ha encontrado la manera de implantar las ideas de los opresores en la mente de las personas mediante la escuela, con el fin de que ellos, los oprimidos, se acomoden a la realidad de los opresores. Si desde niños se les enseña a acomodarse sumisamente ante las injusticias, serán adultos más dóciles e inofensivos al sistema. Para mantener el sistema de injusticias, los opresores promueven lo que Freire llama educación bancaria. Es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. E foi exatamente a partir de aí que eu hice a crítica a lo que eu chamei de educación bancaria. La educación bancaria se vincula a la escuela tradicional. Se basa en que en las escuelas existe la enfermedad de la narración, que consiste en que el profesor, al ser activo, es el que sabe y habla, mientras que los educandos están callados. Con la educación bancaria, la realidad se les dona a los alumnos, es decir, se les dan todas las respuestas. Ya viene digerida, está simplificada y no tiene un verdadero análisis, pues el objetivo es que el educando utilice su memoria y sea capaz de reproducir repeticiones. La educación bancaria genera en los educandos una pérdida de conciencia crítica. Este problema se hace cuando se le pide al educando dar una opinión, un análisis, y él no puede porque no sabe cómo hacerlo. Pierde la capacidad de imaginar e innovar. Y solo desea seguir las respuestas que le van generando una cultura del silencio en la que las personas prefieren callar y seguir. Para Paulo Freire, la única respuesta ante este problema es humanizar. Humanizarnos a nosotros mismos y humanizar al opresor como horizonte de esperanza y de igualdad. Freire ve al hombre no como un ser estático, sino como un ser en proceso de desarrollo y transformación, como sujeto activo y crítico, capaz de reflexionar sobre su realidad. Es un ser dialógico. ¿Cómo cambiar el pensamiento del oprimido? Mediante la transformación profunda del sistema educativo a través de una educación liberadora. La educación liberadora tiene que considerar a los educandos como personas capaces e inteligentes,
Propone una educación problematizadora, contraria a la educación bancaria. En este, el vínculo educador-educando adquiere características de horizontalidad, sin perder la calidad del contenido y la responsabilidad del docente en la enseñanza. En esta educación, ambas partes, educador y educando, enseñan y aprenden, ya que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. Pero enseguida, yo demuestro que necesito también de su voz. Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. En Pedagogía del Oprimido, Freire destaca el papel de la educación como una forma de política cultural. Para él, educar es acompañar a crear una actitud crítica, profunda y permanente, que permita captar la situación de presión en las que están inmersos los oprimidos. Así, la educación es una acción política capaz de liberar a los oprimidos. El universo vocabular es justo este conjunto de palabras con que los sujetos interpretan el mundo y contiene los temas y problemas que son significativos para los educandos. El educador debe involucrarse en las problemáticas de su pueblo, en los procesos de los sectores populares, observando cuáles son sus universos vocabularios, ya que el educador que no conoce el mundo del educando no puede establecer un vínculo pedagógico con él, ni mucho menos tratar de cambiar su actitud. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. No importa que esté este contexto echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto. En el sentido de que el educador es también un artista. Ele rehace el mundo, ele redibuja el mundo, repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo. Como educadores nos debemos construir con un sentido político, ya que ese posicionamiento es la direccionalidad que debe tener la práctica educativa, y sin ella no se tiene claro cómo hacer la tarea docente. Hay que saber partir del nivel donde el educando está, o los educandos están. Este es un nivel cultural, ideológico, y por eso que el educador tiene que ser sensible, el educador tiene que ser esteta, tiene que tener gusto. La educación es una obra de arte. El educador tiene que ser ético, tiene que respetar los límites de la persona. Yo no puedo entrar en ti y respetarte. Yo tengo que respetar tus sueños, de respetar tus miedos. Pero yo debo también tocar en tus miedos, como el psicoterapeuta hace a veces, el psicanalista. Freire proponía un sistema educativo centrado en los alumnos y en sus condiciones de vida, basado en dos situaciones. Primero, identificando la propia realidad, el contexto que va a tener cada educando, y para segundo, extender su situación como parte de un proceso de liberación social. El respeto al saber popular implica necesariamente el respeto al contexto cultural. Así, las escuelas se deben ubicar, contextualizar y planificar según el propio mundo del educando. El currículo debe corresponder a las necesidades del pueblo, pero que también estén abiertas a los avances tecnológicos y científicos. Y la discusión pedagógica no se limita solo a métodos y técnicas, pues es ante todo una discusión ideológica y política. La metodología de Freire está articulada en toda una reflexión local de la cultura a partir de un proceso de reflexión. Su método es un proceso de concientización de la gente, de su condición en una determinada sociedad, y es enseñarle a apoderarse de la lectura y de la escritura como un arma política en la lucha del proceso de democratización y de ciudadanía. Entonces, no se trata de explicarles a las personas cómo es la estructura de clases, se trata de hacer una experiencia en la que el sujeto articule esa preocupación. La realidad que los oprimía era limitante, pero no determinante, y es posible transformarla. Se debe transitar a una pedagogía de la pregunta, y tenemos que problematizar la realidad. Debemos enseñarles a los educandos a identificar las causas,
las consecuencias y el porqué de las cosas, hacer un análisis e indagar desde el inicio hasta el más allá de una realidad. O que ela dificilmente forma é gente crítica. E é o que deveria se formar. Que é o que deveria se formar. É gente crítica, curiosa, gente indagadora, gente atuante, gente participante e gente que gosta de mudar o mundo. Las fases del proceso de concientización son 3. La mágica es la primera. En ella el educando se encuentra en una situación de impotencia que no puede controlar. La segunda es la ingenua. En esta el educando reconoce los problemas, pero en términos individuales, lo que provoca que pueda volverse opresor con sus pares. Una vez pasada esta, la tercera etapa es la crítica, en la que se ven los problemas en función de la comunidad. Este educando ha crecido en su autoestima, lo que lo ayuda a la colaboración entre sus semejantes. En la concientización se busca integrar al trabajador en un proceso histórico y alentar a organizar su vida en comunidad a través de la inclusión de la responsabilidad individual y colectiva, en superación de dificultades que se presentan en el proceso educativo a través del diálogo. El diálogo indica un tipo de comunicación para construir la verdad, de la que nadie es poseedor absolutamente, y a la que nunca se llega definitivamente. Existe una doble dimensión del diálogo, la acción y la reflexión relacionadas entre sí. Freire abogaba por una sociedad en la que todos los individuos tuvieran voz y participación activa en la toma de decisiones que afectaban sus vidas y comunidades. Esta participación democrática implica un compromiso con la justicia social y la equidad, en la que se luchará activamente contra todas las formas de opresión y desigualdad, como son la pobreza, el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación. Pero antes se debe despertar la esperanza, pues sin un mínimo de esperanza no podemos ni siquiera comenzar el combate. Y el amor verdadero debe estar en todo lo que hacemos, para que el núcleo educativo se transforme y se expanda a la sociedad. Eu sou intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco. Mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso. Entende? E para mim, não. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas. Paulo Freire ha dejado un legado persistente en el ámbito educativo, destacando la relevancia de una pedagogía enfocada en la libertad, el diálogo y la crítica social. Resalta que la educación no es neutral y puede ser una herramienta poderosa tanto para la opresión como para la liberación. Por ello, su visión de una educación emancipadora persiste en la lucha por una sociedad más justa y equitativa. Su influencia se extiende más allá de Brasil, impactando sistemas educativos en todo el mundo. Así su enfoque ha sido adoptado y adaptado en diversos contextos socioculturales. El enfoque pedagógico de Freire estaba orientado a empoderar a los individuos, a quienes veía como seres de la búsqueda, en proceso de desarrollo y transformación, seres dialógicos, activos y críticos. Dicha empoderación debía darse mediante la educación, que debía ser liberadora, problematizadora y se debía ver como una forma de política cultural. Esto con el fin de liberar a los oprimidos, apoderarse de la lectura y la escritura, crear una conciencia crítica y fomentar el trabajo colaborativo para cuestionar y desafiar las estructuras de poder y opresión en la sociedad. La sociedad utópica es en la que todos los individuos tengan voz y participación democrática, en la que todos luchen activamente contra la opresión. El enfoque pedagógico de Freire centraba a los alumnos y a sus contextos para que pudieran identificar la realidad,
a través del diálogo, pues el verdadero conocimiento se da entre la interacción horizontal entre las ideas del educador y el educando. El educador acompaña a crear una actitud crítica y debe involucrarse en los problemas del educando. El educando debe considerarse capaz e inteligente. Freire empleó una variedad de herramientas en su enseñanza para fomentar la conciencia crítica y la liberación de las personas oprimidas. Estos recursos abarcan el diálogo, la lectura crítica, la alfabetización concientizadora, entre otros. El legado de Paulo Freire trasciende las aulas y se manifiesta en movimientos sociales y educativos alrededor del mundo. Su influencia perdura en el compromiso con una educación que no solo transmita conocimientos, sino que fomente el pensamiento crítico y la participación activa en la transformación del mundo. Y nos recuerda que la educación es ante todo un acto político y un motor de cambio social, reafirmando la esperanza en la capacidad humana para construir un futuro mejor.